¿Cómo sanar la herida del abandono? La herida del abandono es muy común identificarla en la adultez, en el medio de las relaciones interpersonales, pero su origen se da en la infancia, cuando la figura paterna o materna se ausenta, desaparece o no está presente y causa un fuerte dolor emocional o físico en la persona. De hecho, hay especialistas que consideran que desde el embarazo se puede presentar el abandono y el feto puede sentirlo a través de los cambios emocionales que experimenta la madre. Suele decirse que para entender lo que supone ser abandonado, uno tiene que ser abandonado. El abandono no solo se produce por una ausencia física. El abandono más común es aquel donde deja de existir una autenticidad emocional, ahí donde aparece el desinterés, la apatía y la frialdad. La percepción de ese vacío no tiene una edad y, por supuesto, llega a devastar a cualquier persona adulta. Sanar esa herida del abandono es trascendental para poder mejorar la manera de relacionarnos con los demás, sobre todo con las parejas y con los hijos durante el proceso de crianza. Las implicaciones psicológicas que se derivan de una vivencia temprana asociada al abandono suelen ser bastante graves. Aunque cada niño afronta los hechos de un modo diferente, es común que quede la huella de un trauma y los traumas no los cura el cuerpo ni el tiempo, sino un adecuado afrontamiento. El sentimiento de abandono puede darse de muchas formas. Nos transformamos cuando, por ejemplo, perdemos nuestro empleo y no encontramos forma de reintegrarnos al mercado laboral, cuando quedamos varados, como perdido queda ese niño que en una edad temprana es abandonado por su madre, o como ese hombre que un día al llegar a la casa descubre una casa vacía y la ausencia de la mujer que amaba. El abandono en la infancia, específicamente, suele ocasionar problemas en el estilo de apego que se manifiesta en la edad adulta. En la mayoría de los testimonios se percibe un trauma ocurrido en edades muy tempranas. La muerte del padre o la madre, el tener un progenitor alcohólico o el haber crecido prácticamente en soledad. El hecho de sufrir algún tipo de abandono en la infancia es algo determinante si no tiene el acompañamiento suficiente para poder superar esa situación traumática. Tanto que los expertos comentan que es como un segundo nacimiento. Si el primero fue doloroso pero esperanzador, el segundo supone tener que renacer en un mundo donde no nos sentimos amados, donde hemos de aprender a valernos por nosotros mismos sufriendo la ruptura de ese vínculo. A la hora de hablar de consecuencias, es importante tener en cuenta que existen muchas variables. No todas las personas asumen y expresan el dolor de la misma forma. Sufrir el abandono en la infancia, por ejemplo, supone muchas veces tener serias dificultades a la hora de establecer relaciones estables en la edad adulta. Es común desconfiar, sentirse vulnerable, pasar por épocas de cierta apatía. Ahí es donde resulta muy complicado gestionar emociones como la rabia, la tristeza, la ira, la bronca. Cuando una persona sufre el abandono de la pareja o el de la propia sociedad, puede llegar incluso a sabotearse a sí mismo pensando, por ejemplo, que no merece ser feliz o amado, que no tiene aptitudes o que ya no merece la pena luchar por sus propios sueños. Aparecen también problemas de codependencia o de necesidad de aprobación y reconocimiento. Llegan a dar demasiado de ellos mismos a los demás para poder sentirse pertenecidos, amados, sintiendo que más tarde lo recibido no es igual a lo que ellos invirtieron en esa dación. A su vez, es común sufrir ciertas reminiscencias emocionales, es decir, ciertos recuerdos que nos llevan a la reactivación de esos sentimientos y al afrontamiento de los mismos circuitos funcionales. Las personas con heridas por abandono suelen estar en un estado constante de hipervigilancia. Al haber vivido situaciones de peligro en la infancia sin que nadie los ayudara, aprenden a no explicar y a no compartir. Es habitual también que aparezcan respuestas asociadas a trastornos de ansiedad, depresión y consumo de sustancias. Por ejemplo, la necesidad constante de validación externa, el miedo al rechazo y sentimientos de culpabilidad y vergüenza. Todo ello son huellas que indican la posible presencia de estrés postraumático. La herida del abandono debe curarse prestando una especial atención a la autoestima y por encima de todo siendo capaces de perdonar, de liberarnos de ese pasado como quien corta el hilo de un globo muy oscuro y lo deja ir.
aunque obviamente ese es un paso muy difícil de llevar a cabo. Los expertos en experiencias traumáticas sugieren la importancia de aprender a comunicar necesidades emocionales mediante las palabras. Las personas heridas podrán conectar con las personas de su entorno que les pueden ayudar y que los pueden apoyar, estableciendo de esta manera relaciones más profundas y más seguras. También es importante sanar el vínculo que tenemos con nuestro niño interior para poder iniciar un proceso de aceptación, de cambio de la autopercepción errada que recibimos del entorno y modificar aquellos esquemas conceptuales que viene dejando esa herida. Por otra parte, trabajar en el fortalecimiento de la autoestima también es fundamental para sanar esta herida. Reconectar con uno mismo, con nuestras aficiones, intereses y sueños va a ser de gran ayuda para progresivamente ir tomando el control sobre la propia vida, forjar vínculos amorosos con nuestro propio ser y reconocer la importancia de hacernos más autónomos e independientes. Y por último, es importante persistir en el desarrollo de la autoconfianza y la confianza en los demás. Permitirnos establecer nuevos lazos con otras personas va a hacer que reconozcamos que las heridas por abandono pueden sanar gracias al amor que vamos recibiendo a lo largo de la vida y a la contención de nuestro entorno. Asimismo, nos va a ayudar a entender que todos los vínculos son transitorios y que siempre podemos conectar efectivamente con los demás, aprendiendo de las experiencias que estos vínculos nos generan. También es importante consultar con un especialista si vemos que solos no podemos superar esta herida. La memoria no puede borrar la tristeza del pasado, pero puede darles calma y descanso, y con el tiempo uno se acostumbra a vivir con esa tristeza o a percibirla desde otro lugar que hasta el momento quizás no lo podíamos ver. Todo pasa y siempre tenemos la posibilidad de empezar de nuevo. Espero este video te haya aportado valor. Mi nombre es César Covi, soy psicólogo social y si todavía no lo hiciste te invito a suscribirte y a dejarme tu comentario sobre qué te pareció este tema y si atravesaste alguna situación de abandono que sientas te marcó fuertemente en tu vida y lo quieras compartir. También te invito a dejarme tu like y a compartir este video con alguien si crees que puede interesarle. Nos vemos.